Muy buenos días, es un gusto volver a estar en contacto con ustedes. En este caso, eh, vamos a trabajar con un cuento, con un relato de Manuel Mujica Lainez, que lleva por título La Galera, 1803. La Galera es un cuento que está incluido en una obra muy importante de Mujica Lainez, que es Misteriosa Buenos Aires. Misteriosa Buenos Aires es un libro de cuentos que contiene 42 relatos. La particularidad que tiene este libro, publicado en 1950 por Mujica Lainez, es que no se trata de un compendio de distintos cuentos, sino que guarda en sí mismo un concepto, ¿no? Es una obra conceptual donde todos los relatos tienen una concatenación, a pesar de que, como vamos a hacer hoy, podemos trabajarlos de forma separada. La particularidad de Misteriosa Buenos Aires es que todos los hechos que ocurren en los relatos tienen como marco de situación a la ciudad de Buenos Aires desde 1536, fecha de su fundación, hasta 1904, es decir, comienzos del siglo XX. Esto no implica que sean cuentos sobre la historia de Buenos Aires, sino más bien que se trata de relatos que toman los hechos históricos como la primera fundación de Buenos Aires en 1536, de ahí va a estar el cuento del hambre, cuentos que toman, por ejemplo, las invasiones inglesas, como sucede en La Casa Cerrada, o en el que vamos a leer nosotros, que transcurre en un viaje en época virreinal, antes y previo a la Revolución de Mayo. Como les decía, son relatos que toman los hechos históricos como marco, pero desarrollan otro tipo de historias, todas ellas muy profundas, contundentes, que realmente implican un lector activo, un lector que esté trabajando no solo sobre la superficie de lo que pasa, sobre la superficie de la historia, sino comprometidos con una hipótesis de lectura que nos permita abordar toda la complejidad de sus textos. Se trata de cuentos realistas y fantásticos, los que encontramos en este libro de Mujica Lainez, y el que vamos a trabajar hoy tiene como título La Galera. La Galera, como tal vez ustedes no sabían, recuerdo la primera vez que leí este cuento, yo tampoco lo sabía, las galeras eran unos carruajes muy particulares que se utilizaban para hacer grandes recorridos. En estas carretas, en estos carruajes se transportaba el correo, que era el medio de comunicación más importante de la época, en el cual las distintas poblaciones podían recibir las noticias de la metrópoli y de las ciudades grandes, como en el caso de Buenos Aires. Por otra parte, también se movían provisiones de un lugar a otro y se llevaban personas. Bien, el relato que vamos a escuchar transcurre en un viaje que sucede desde Córdoba hasta Buenos Aires. Aquí algunas imágenes que nos muestran el recorrido, ¿no?, que se hacía entre estas ciudades a través del Camino Real y que era unido por distintos puntos desde el Alto Perú hasta Buenos Aires, en todo el Virreinato del Río de la Plata. Como les dije, se trata de un viaje arduo, largo. Imagínense los caminos de la época, imagínense todo lo que costaba completar este trayecto. Y allí vamos a tener a nuestra protagonista, Catalina Vargas. Por último, antes de meternos directamente en el relato, les cuento algún breve glosario que me atreví a armar para destacar algunas palabras que aparecen en el relato y de las cuales quizás no estamos tan acostumbrados, ¿no? Se va a hablar de la sopanda. La sopanda, en este caso, como está destacado ahí, tiene que ver con las correas de cuero, unas correas de cuero que se empleaban para sostener la caja donde viajaba la gente adentro del coche, ¿no? Era una especie de amortiguador de la época que lo que hacía era tratar de amortiguar todos los encontronazos que iba recibiendo la galera a lo largo de su camino.
Se va a hablar del verbo sangolotear, que es un verbo poco usado ahora, tiene que ver con un verbo que está indicando que algo se mueve sin propósito, que está de acá para allá moviéndose. Y después tenemos la saya, que es un vestido femenino, que es el vestido que va a llevar la protagonista Catalina Vargas, perdón. Una zarabanda. Se va a nombrar una zarabanda, va a haber un uso metafórico de esta palabra, porque zarabanda era un baile antiguo propio del siglo XVI y del siglo XVII, y acá se lo va a utilizar de manera metafórica en relación al movimiento, ¿no? Y por último, la figura del carancho, un ave rapaz, un ave caracterizada en el campo por la rapiña, caracterizada por apoderarse del ganado muerto y alimentarse con él. Estas palabras nos van a ayudar entonces a completar el sentido del texto de La Galera. Les propongo que leamos el cuento, que construyamos nuestra hipótesis de lectura, que veamos qué temas se desarrollan allí, con qué cosas nos conectan. Es un cuento que además tiene por ahí escondida algunos casos de intertextualidad, ahí escondidos, decía. Y bueno, es muy interesante, espero que les guste y vamos entonces al texto. La Galera, 1803, de Manuel Mujica Lainez. ¿Cuántos días, cuántos crueles, torturadores días hace que viajan así, sacudidos, sangoloteados, golpeados sin piedad contra las cajas de la galera, aprisionados en los asientos duros? Catalina ha perdido la cuenta. Lo mismo pueden ser 5 que 10, que 15. Lo mismo puede haber transcurrido un mes desde que partieron de Córdoba, arrastrados por 8 mulas dementes. 142 leguas median entre Córdoba y Buenos Aires, y aunque Catalina calcula que ya llevan recorridas más de 300, solo 80 separan, en verdad, su punto de origen y guardia de la esquina, próxima parada de las postas. Otros viajeros vienen amodorrados, agitando las cabezas como títeres, pero Catalina no logra dormir. Apenas se ha cerrado los ojos desde que abandonaron la sabia ciudad. El coche chirría y cruje columpiándose en las sopandas de cuero, estiradas a torniquete sobre las ruedas altísimas de madera de Urunday. De nada sirve que ejes y masas y balancines estén envueltos en largas lonjas de cuero fresco para amortiguar los encontrones. La galera infernal parece haber sido construida a propósito para martirizar a quienes la ocupan. Ah, pero esto no quedará así. En cuanto lleguen a Buenos Aires, la vieja señorita se quejará a don Antonio Romero de Tejada, administrador principal de Correos, y si es menester irá hasta la propia virreina del Pino, la señora Rafaela de Vera y Pintado. Ya verán quién es Catalina Vargas. La señorita se arrebuja en su amplio manto gris y palpa una vez más bajo la falda las bolsitas que cosió en el interior de su ropa y que contienen su tesoro. Mira hacia sus acompañantes temerosa de que sospechen de su actitud, mas su desconfianza se deshace presto. Nadie se fija en ella. El conductor de la correspondencia ronca atrozmente en su rincón, al pecho el escudo de bronce con las armas reales, apoyados los pies en las bolsas del correo. Los otros se acomodaron en posturas disparatadas sobre las mantas con las cuales improvisan lechos hostiles cuando el coche se detiene para el descanso. Debajo de los asientos, en los cajones, canta el abollado metal de las vasijas al chocar contra las provisiones y las garrafas de vino. Afuera el sol enloquece al paisaje. Una nube de polvo envuelve a la galera y a los 4 soldados que la escoltan, listas las armas, porque en cualquier instante puede surgir un malón de indios y habrá que defender las vidas. La sangre de las mulas hostigadas por los postillones mancha los vidrios. Si abrieran las ventanas, la tierra sofocaría a los viajeros, de modo que es fuerza andar en el agobio de la clausura a pesar del olor a comida guardada y a gente y a ropa sin lavar.
Dios mío, así ha ido todo el tiempo, cada minuto. Lo mismo cuando cruzaron los bosques de algarrobos, de chañares, de talas y de piquillines, que cuando vadearon el río Segundo y el Saladillo. Ampía, los puestos de Ferreira, Tío Pugio, Colman, Fraile Muerto, la esquina de Castillo, la posta del Zanjón, Cabeza de Tigre. Confúndese los nombres en la mente de Catalina Vargas, como se confunden los perfiles de las estancias que velan en el desierto, coronadas por miradores iguales, y de las fugaces pulperías donde los paisanos suspendían las partidas de naipes y de taba para acudir al encuentro de la diligencia enorme, único lazo de noticias con la ciudad remota. Dios mío, y las tardes que pasan sin dormir, pues casi todo el viaje se cumple de noche. Las tardes durante las cuales se revolvió desesperada sobre el catre reverde del parador, atormentados los oídos por las risas cercanas de los peones y los esclavos que desafinaban la vihuela o asaban el costillar. Y luego a galopar nuevamente. Los negros se afirmaban en el estribo, prendidos como sanguijuelas, y era milagro que la zarabanda no les despidiera por los aires. Las petacas, baúles y colchones se amontonaban sobre la cubierta. Sonaba el cuerno de los postillones enancados en las mulas, y a galopar, a galopar. Catalina tantea bajo la saya que muestra tantos tonos de mugre como lamparones, las bestias uncidas al vehículo, los bolsos cosidos, los bolsos grávidos de monedas de oro. Vale la pena el despiadado ajetreo, por lo que aguarda después cuando las piezas redondas que ostentan la soberana esfinge enseñen a Buenos Aires su poderío. ¿Cómo la adularán? Hasta el señor virrey del Pino visitará su estrado al enterarse de su fortuna. Su fortuna, y no solo esas monedas que esconden bajo su falda con delicioso balanceo. Es la estancia de Córdoba y la de Santiago y la casa de la calle de Torres. Su hermana viuda ha muerto y ahora a ella le toca la fortuna esperada. Nunca hallarán el testamento que destruyó cuidadosamente. Nunca sabrán lo otro, aquellas medicinas que ocultó y aquello que mezcló con las medicinas. ¿Y qué? ¿No estaba en su derecho al hacerlo? ¿Era justo que la locura de su hermana la privara de lo que se le debía? ¿No procedió bien al protegerse, al proteger sus últimos años? El mal que devoraba a Lucrecia era de los que no admiten cura. El galope. Junto a la portezuela tranqueante baila la figura de uno de los soldados de la escolta. El largo gemido del cuerno anuncia que se acercan a guardia de la esquina. Es una etapa más. Y las siguientes se suceden. Costean el Carcarañá, avisorando lejanas rancherías diseminadas entre pobres leguas donde bañan sus trenzas los sauces solitarios, alcanzan India Muerta, pasan Arroyo del Medio, días y noches, he aquí a Pergamino con su fuente rodeada de foso ancho, con su puente levadizo de madera y 4 cañoncitos que apuntan a la llanura sin límites. Un teniente de dragones se aproxima, esponjándose, hinchado el buche como un pájaro multicolor, a buscar los pliegos sellados con lacre rojo. Cambian las mulas, que emanan sudor, sangre y fango, y por la noche reanudan la marcha. El galope, el tamborileo de los cascos y el silbido veloz de las fustas. No cesa la matraca de los vidrios. Aún bajo el cielo, fulgente de astros, maravilloso como el manto de una reina, el calor guerrea con los prisioneros de la caja estremecida. Las ruedas se hunden entre las huellas costrosas dejadas por los carretones tirados por bueyes. Pero falta poco. Arrecife, Areco, Luján, ya falta poco. Catalina Vargas va semidesvanecida. Sus dedos estrujan las escarcelas donde oscila el oro de su hermana. Su hermana, no hay que recordarla. Aquello fue una pesadilla soñada hace mucho.
El correo real fuma una pipa. La señorita se incorpora furiosa. Es el colmo, como si no bastaran los sufrimientos que padecen. Pero cuando se apresta a increpar al funcionario, Catalina advierte dentro del coche la presencia de una nueva pasajera. La ve detrás del cendal de humo, brumosa, espectral. Lleva una capa gris semejante a la suya, y como ella se cubre con un capuchón. ¿Cuándo subió al carruaje? No fue en Pergamino, podría jurar que no fue en Pergamino, la parada postrera. Entonces, ¿cómo es posible? La viajera gira el rostro hacia Catalina Vargas y Catalina reconoce en la penumbra del atavío, en la niebla que todo lo invade, la fisonomía angulosa de su hermana muerta. Los demás parecen no haberse percatado de su aparición. El correo sigue fumando. Más acá el fraile reza con las palmas juntas y el matrimonio que viene del Alto Perú dormita y cabecea. La negrita habla por lo bajo con el oficial. Catalina se encoge transpirando de miedo. Su hermana la observa con los ojos desencajados. Y el humo crece a bocanadas nauseabundas. La vieja señorita quisiera gritar, pero ha perdido la voz. Manotea en el aire espeso, mas sus compañeros no tienen tiempo de ocuparse de ella, porque en ese instante, con gran estrépito, algo cede en la base del vehículo y la galera se tuerce y se tumba entre los gruñidos y corcovos de las mulas sofrenadas bruscamente. Uno de los ejes se ha roto. Postillones y soldados ayudan a los maltrechos viajeros a salir de la casilla. Multiplican las explicaciones para calmarles. No es nada. Dentro de media hora estará arreglado el desperfecto y podrán continuar su andanza hacia Arrecifes, de donde les separan 4 leguas. Catalina vuelve en sí de su desmayo y se halla tendida sobre las raíces de un ombú. El resto rodea el coche, cuya caja ha recobrado la posición normal sobre las sopandas. Suena el cuerno y los soldados montan en sus cabalgaduras. Uno permanece junto a la abierta portezuela del carruaje para cerciorarse de que no falta ninguno de los pasajeros a medida que trepan al interior. La señorita se alza, mas un peso terrible le impide levantarse. ¿Tendrá quebrado los huesos? ¿O serán las monedas de oro las que tironean de su falda como si fueran de mármol? Como si todo su vestido se hubiera transformado en un bloque de mármol que la clava en tierra. La voz se le anuda en la garganta. A pocos pasos, la galera vibra, lista para salir. Ya se acomodaron el correo y el fraile franciscano y el matrimonio y la negra y el oficial. Ahora, idéntico a ella, con la capa de color de ceniza y el capuchón bajo, el fantasma de su hermana Lucrecia se suma al grupo de pasajeros. Y ahora lo ven. Rehúsa la diestra galante que le ofrece el postillón. Están todos. Ya recogen el estribo, ya chasquean los látigos. La galera galopa hacia Arrecifes. Trepidante, bamboleante, zigzagueante, como un ciego animal desbocado en medio de una noche de polvo. Y Catalina Vargas queda sola, inmóvil, muda, en la soledad de la pampa y de la noche, donde en breve no se oirá más que el grito de los caranchos.